Buenas tardes a todos. Entonces vamos a dar inicio al presente curso taller organizado por parte de la Red Clínico Quirúrgica. Como antecedentes vamos a decir que este año pues se creó prácticamente esta red aquí en la Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, con el objetivo de capacitar tanto a estudiantes como a docentes. Como podemos ver, se divide en dos partes, ¿sí? Una parte quirúrgica y otra parte clínica, ¿sí? La parte quirúrgica, pues estoy encargado yo, y la parte clínica está encargado el doctor Galarza, para lo cual más adelante me parece que les van a dar alguna capacitación también sobre electrocardiograma. Ya, y todo eso ya se dará a conocer a tiempo, ¿sí? Al principio se había organizado y hubo un poquito de interferencia con el calendario académico, por lo tanto se hizo ahora en octubre. Estaba planificado para septiembre, pero era imposible que ustedes asistan en septiembre debido a que estaban haciendo uso de sus calificaciones, de sus vacaciones, perdón. Ya, entonces, como el plan del 2021, pues tenemos este tema, como se llama, materiales de sutura y tipos de síntesis de heridas. Está enfocado en dos partes, esta parte que es la revisión teórica y el jueves y viernes que sería la revisión práctica. La ejecución sería ya de cada una de las actividades. Tenemos la colaboración del doctor Claudio Torres, son docentes de nuestra Facultad de la Salud. Doctor Oscar Nole también nos va a colaborar el día viernes por la tarde. Y un colega externo, cirujano, el doctor Edwin Jaramillo, también nos va a colaborar el viernes en la tarde, ¿sí? Ya están listos los grupos, ya les vamos a dar a conocer, vamos a enviar al chat de WhatsApp cómo están organizados todos estos grupos para que asistan de la misma manera. Ya se solicitó también el respectivo permiso para que puedan asistir sin ningún inconveniente. Ya, entonces, con estos antecedentes, pues vamos a dar inicio a la capacitación. Ya, bueno, aquí que nos dice, en cambio, que la sutura es una maniobra quirúrgica que consiste en unir los tejidos seccionados, así como ligar vasos sanguíneos y fijarlos hasta un proceso de cicatrización. Esto, como ya dijimos, todo este proceso se conoce como síntesis. En el caso de la ligadura de vasos, pues sería la revisión de hemostasia. Dentro de las suturas tenemos varias características que debemos tomar en cuenta, como es el calibre, la fuerza tensil y la capilaridad. En cuanto al calibre, se refiere al espesor de una sutura, ¿sí? Al diámetro de la sutura, en el cual se distinguen varios calibres, ¿sí? Como vamos a hablar más adelante. El punto de partida o la unidad es el cero, ¿sí? Si le ponemos 1, 2, 3 serían más de mayor calibre, ¿sí? Y si le ponemos un 0, 2 ceros, 3 ceros sería de
menor calibre, ¿sí? En cuanto a la fuerza tensil, tenemos la fuerza, es la fuerza en libras que el hilo puede soportar, ¿sí? Ante la presencia de una tensión o cuando estamos aproximando dos bordes, ¿sí? En la piel el lapso es de 7 días aproximadamente. Esto depende mucho del tipo de hilo que vayamos a utilizar. La capilaridad también es importante en, en una sutura, ya que permite el paso de líquidos tisulares a lo largo de esta línea de sutura y es proporcional a la retención de bacterias. Entonces tenemos que el tipo de suturas como un multifilamento tiene mayor capilaridad, ¿sí? Y si hablamos de un monofilamento, ¿sí? No tiene muchos filamentos o tiene un solo filamento, va a tener menor capilaridad y por ende menor retención de bacterias. Entonces cada una de estas características las vamos a ir hablando más adelante. En cuanto a la memoria, es la tendencia de la sutura de volver a su estado original. Aquí tenemos ejemplos como un monofilamento tiene mayor número, debería realizarse mayor número de nudos. ¿Por qué? Porque se dice que tiene mayor memoria. ¿Qué significa esto? Que tienden a desatarse los nudos, ¿sí? Es por ello que aquí debemos hacer mayor cantidad de nudos, ¿sí? En cambio, el multifilamento, los nudos son más seguros, ¿sí? Porque estos se anudan con mayor facilidad y quedan fijados de mejor manera. El coeficiente de fricción, en cambio, esto es el roce que produce la sutura al desplazarse por los tejidos. Entonces, si tiene mayores filamentos, tiene mayor fricción y puede también causar mayor daño a un tejido. En cambio, un monofilamento pues va a deslizarse con más facilidad, lo cual va a causar menos daño también al tejido. En cuanto a la extensibilidad, la sutura puede estirarse ligeramente y recuperar su forma después del nudo. Esto también es importante cuando estemos realizando los nudos. Aquí tenemos en esa slide todas las características que debe tener una sutura para ser ideal, ¿sí? Lo cual es, hay algunas que se acercan a esta sutura ideal, pero no todas van a tener estas características, ¿sí? Por ejemplo, debe tener mayor fuerza de tensión compatible con las limitaciones del calibre, debe ser más fácil de manejar y requerir una mínima fuerza para introducirla en el tejido, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de un monofilamento. Debe estar asegurado en el empaque que se presenta para su uso estéril y excelente estado. Bueno, esto es en cambio ya en cuanto a la situación de fábrica. Debe estar íntegramente el empaque sin violación de su seguridad. La integración y la fuerza de la hebra debe permanecer intacta hasta llegar a las manos del cirujano. Debe ser adecuado para todos los propósitos, es decir, para piel, mucosas, tejidos internos, externos, etc. Debe no ser electrolítico, no capilar, no ferromagnético, no alérgico y no carcinogénico. Entonces, todas esas características también deberían ser las más adecuadas. Debe causar mínima reacción tisular sin propensión al crecimiento bacteriano. Debe ser capaz de resistir cuando se anude sin deshilacharse o cortarse la flexibilidad y debe ser resistente al encogimiento de los tejidos. Es decir, tener una buena resistencia. Debe ser absorbible y con mínima reacción tisular después de cumplir su propósito. También debe tener un comportamiento predecible, es decir, si este hilo lo necesitamos para 10, 15 días, pues debe permanecer su fuerza tensil hasta esa fecha, ¿sí? Debe tener un calibre uniforme y no deshilacharse al realizar los nudos. Esto también es algo obvio, es decir, que si se deshilacha, pues va a perder su fuerza tensil, por lo tanto no nos va a servir. Entonces, todas estas características deben reunir las suturas para poderlas
para que sea ideal, ¿no? Como ya dije, depende mucho de dónde lo vayamos a utilizar, en qué circunstancias los vayamos a utilizar para poder escoger la mejor sutura. Otra cosa que es importante, pues, es saber dar lectura al empaque de la sutura, ¿sí? Como podemos ver en este ejemplo, se puede ver el calibre de la sutura, ¿sí? Aquí dice 3 ceros, como ya vamos a explicar más adelante, ¿no es cierto? Es una sutura un poco delgada, ¿sí? Si solo le ponemos el 3, es mucho más gruesa, ¿sí? Recuerden que el 0 era la base, ¿sí? Decimos 1, 2, 3, 4, 5, el 5 es el de mayor calibre, ¿sí? Pero si ya le colocamos un 0 a la derecha, llevamos un 0, es de menor calibre, 2 ceros más delgado, 3 ceros más delgado, ¿sí? Entonces, por lo general, las suturas más utilizadas son las de 3 ceros, ¿sí? De 1, un 0, 2 ceros y 3 ceros son las más utilizadas normalmente en la piel, ¿sí? Si ya queremos para otros objetivos, suturar vasos, para oftalmología, pues son hilos mucho más delgados, ¿sí? Cuales irían ya desde 9 ceros a 11 ceros aproximadamente. Los cuales que ya casi no se los puede observar a simple vista, sino ya necesitamos de un microscopio. Bueno, continuando con esto, es en cuanto al calibre, ¿sí? Cuanto a la fecha de caducidad, siempre va en esta parte, ¿sí? En un borde lateral del empaque, ahí debemos observar la fecha de caducidad. El tipo de sutura, ¿sí? Esto está en inglés, ¿no es cierto? Es una seda negra trenzada. La longitud, si está de 18 pulgadas, y algunos vienen con centímetros, ¿sí? Equivalente a 45 centímetros, tal como se podemos ver aquí. El código de la aguja, también hay diferentes códigos, ¿no es cierto? Es una aguja pequeña. La silueta de la aguja, incluido el tamaño real, igualmente es el tamaño real de la aguja. Entonces esto nos da aquí ya una ligera idea de qué sutura tenemos, ¿no? Entonces hay un medio, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, etcétera. Hay varios tipos de agujas de acuerdo al objetivo. En la parte roja se identifica aquí el ACR, que es el Control Release, que es lo que es una tecnología, ¿no?, que utilizan ciertas fabricantes para facilitar que se suelte el hilo de la aguja, ¿sí? Ya vamos a explicar más adelante que, bueno, ahora las más utilizadas son estas que ya vienen acopladas directamente a la aguja con hilo. Antes, y bueno, todavía hay algunas que vienen unas con un ojal, las agujas, y las venden solas, y el tipo de hilo se lo vende aparte, ¿sí? Esto ahora es más utilizado más en cirugía eh, para realizar las autopsias y cerrar las incisiones de los cadáveres, ¿sí? Ya también nos da a conocer cuántos hilos vienen en cada empaque, y por lo general vienen unos, hay a veces que venden mucho más, ¿sí? Por ejemplo, en este material, como es la seda, viene en el Sutopack también, por ejemplo, vienen solo hilos, vienen unos 8 hilos, ¿sí? Solo hilos sin agujas, esos son para hacer eh, ligaduras con la mano, ¿sí? Ligaduras manuales. Cuanto a los tipos de suturas, de acuerdo al número de hebras, se clasifica en monofilamento y multifilamento. Entonces, ahora sí vamos a hablar ya las características de cada uno de ellos. Los monofilamentos, como ya se manifestó también, está fabricada en una sola hebra, encuentran menos resistencia al pasar a través de los tejidos y se debe manejar con cuidado debido al riesgo de roturas. O sea, como es monofilamento, es un poco más, podemos decir, quebradizo, ¿sí? Si manipulamos mal a la sutura, pues se nos puede romper.
En cambio, el multifilamento está formado por varios filamentos trenzados que proporcionan una mayor fuerza tensil y una mayor flexibilidad, ¿sí? Es decir, es mucho más fácil realizar un nudo y da mayor seguridad también al cirujano, el multifilamento. Pero, ya dijimos, también tiene sus desventajas. Pueden causar mayor fricción, la capilaridad, esa porosidad que tiene esta sutura, pues hace que sea más fácil el cultivo de bacterias. De acuerdo a su absorción, se clasifican absorbibles y no absorbibles, ¿sí? Absorbibles es decir que se desintegran dentro del cuerpo en un tiempo prudente, ¿sí? Estos pueden ser de origen animal o de origen sintético. Los no absorbibles, es decir, esta sutura pues no se disuelve dentro del cuerpo, por lo tanto ahí se mantiene casi toda la vida, ¿sí? Estos pueden ser de origen animal, de origen vegetal, de origen sintético o de origen mineral. El tiempo de resistencia de la sutura, aquí tenemos en este gráfico, ¿sí? Los diferentes tipos, ¿sí? El 1, que sería el bicril, el 2, el monocril, el 3, monocril teñido, 4, bicril cubierto, 5, el PDS y 6, el panacril. ¿Sí? Como podemos ver, se encuentran aquí el tiempo que pueden resistir, ¿sí? Sin perder su fuerza tensil. Entonces, el que mayor fuerza tensil preserva durante el tiempo, ¿sí? Cerca de 70 días, es el panacril, ¿sí? El que más tiene, seguido por la polidioxanona o PDS2. 4, el bicril, cubierto por la poliglecaprone 910, el monocril teñido, el poliglecaprone 25, el sin teñir y el poliglactin, que es el bicril, el más conocido, ¿sí? El material de sutura absorbibles de origen animal, tenemos uno de los más utilizados aún, sí es el catgut, ¿sí? Catgut simple, que es una colágena obtenida del intestino, puede ser de cerdos, ovino o tendones de bovinos y ovinos. Se pueden utilizar eh, en varias cirugías, en mucosas sobre todo, en donde no necesita tanta fuerza tensil y no necesitamos mucho tiempo para que cicatrice, ¿sí? Entonces, hay otro catgut, sí, que es bañado con cromo, se llama el catgut crómico. Este es un poco más resistente, más suave al deslizamiento y sufre de menos, o sea, es un poco más resistente, ¿sí? El mecanismo de absorción es a través de la fagocitosis de este tipo de sutura. Entonces aquí tenemos el catgut simple, el catgut cromado, como ya manifestamos anteriormente, y cada una de las características. El simple es de color amarillo, posee una colágena natural, pierde su fuerza tensil de 5 a 10 días, no se utiliza para suturar la piel, se utiliza para ligar vasos pequeños, para aproximar el tejido celular subcutáneo. El catgut crómico es un color más oscuro debido a que está bañado en cromo. Mantiene los tejidos unidos por 14 a 15 días y tiene un poco más de resistencia. Y se utiliza en planos más resistentes, como vías biliares, vías urinarias. Y también es muy utilizado en ginecología. Bueno, su absorción total dice que requiere de lapsos de 70 a 90 días para desaparecer completamente. En cuanto a los absorbibles de origen sintético,
Su mecanismo de absorción es a través de la hidrólisis y también por fagocitosis. Se trata de hebras de polímeros sintéticos que están trenzados. Las ventajas es que no son antigénicos ni pirógenos. Las desventajas es que producen reacción tisular. Su absorción dura 90 días aproximadamente y los más utilizados son los que mencionamos anteriormente, el ácido poliglicólico, la poliglactin 910 y la polidioxanol. En relación del origen natural del cadúo cromado con el origen, de origen sintético como es el vicril, el cadúo crómico pues hace mayor reacción tisular, ¿sí? Tiene mayor riesgo de infección y como ya dijimos también, por lo general ya pierde su fuerza tensil, pues de 5 a 10 días el simple y de 7 a 14 días el cromado, ¿sí? Continuando con los absorbibles de origen sintético, aquí tenemos los tres más utilizados, como es el ácido poliglicólico, la poliglactin 910, que es el vicril más conocido, y el PDS o la polidioxanol, que es de color violeta. Entonces el ácido poliglicólico es de color verde, pierde su fuerza tensil en más de 15 días, tiene una duración de 80 días para desaparecer. Poliglactin es de color violeta, tiene mayor resistencia, permanece por 105 a 115 días. La polidioxanona es color violeta, es un monofilamento, es una ventaja de esta sutura y dura entre 140 y 180 días, ¿sí? Algo que hay que tomar en cuenta es también la forma de conservación de la sutura, ¿sí? Siempre deben estar fuera del exceso de luz, fuera de los rayos ultravioletas, debido a que se pueden dañar, ¿sí? Por lo general, como que se resecan y esta sutura se debilita. Las características compartidas de este tipo de suturas es que se emplean en planos profundos, que no estén expuestos a tensión y en los que bastan 15 días para obtener la cicatrización óptima. Pueden ser sustitutos de los no absorbibles, ¿sí? Por ejemplo, es muy utilizado el poliglactin 910 para cerrar aponeurosis, por ejemplo, a nivel del abdomen, ¿sí? El calibre sería de 1. Un 1 tiene suficiente resistencia para mantener la pared abdominal cerrada, ¿sí? Durante el tiempo prudente, son unos alrededor de 15 días. Ya. Pero como es trenzado, ¿sí? Y es absorbible, hay mayor riesgo, por ejemplo, en una peritonitis. No es muy aconsejable utilizar este tipo de sutura debido a que eh, puede desintegrarse también este hilo por la infección que puede procrear ahí a ese nivel. O sea, sería una infección del sitio operatorio, se llama cuando la herida se infecta. Y por lo tanto, se nos puede abrir esta herida. Con el tiempo, si es que se afloja, puede dar origen a una hernia incisional, o si se desintegra durante la hospitalización, que también puede suceder, puede dar origen incluso a una eventración, ¿sí? Entonces, por eso que ante una peritonitis vamos a utilizar mejor un no absorbible y un no filamento, ¿sí? Un monofilamento. Entonces, todas estas características las vamos a ir mencionando poco a poco. También pueden ser de origen vegetal, animal, sintético o mineral. Es el material preferido para las suturas de piel y se retiran cuando la herida ya ha alcanzado suficiente fuerza antes de completarse la cicatrización. Entonces, un no absorbible, porque es mejor para la piel,
porque está externamente y lo podemos retirar, ¿sí? Entonces, los no absorbibles de origen vegetal tenemos las suturas de algodón. Es uno de los más baratos, fáciles de obtener, pero tiene poca fuerza de tensión y se rompe fácilmente. Es por eso que cada vez se utiliza menos, ¿sí? Podemos decir que ya está en desuso. La seda es un no absorbible de origen animal, ya que se lo obtiene de estos capullos de seda, ¿sí? De ahí se arma y la tiñen de negro. Entonces, por lo general, la seda viene en este color negro. Tiene mayor fuerza de tensión que el algodón, pero tiene una desventaja que provocan una mayor reacción inflamatoria. Es por eso también que su uso es limitado. Como es un multifilamento, se anuda muy fácilmente, los nudos son seguros, pero la desventaja es que puede servir como un foco de infección, ¿sí? Entonces ahí están las desventajas también de este tipo de suturas. Los no absorbibles de origen sintético son los de mayor preferencia para los cirujanos. Su fuerza a la tensión es mayor, provocan menor reacción tisular. Tienen la desventaja que hay que hacer mayor número de nudos para bloquear con seguridad las suturas. En el teñido por lo general en azul es muy útil para el cierre de la piel y para cirugías cosméticas, ¿sí? Entonces aquí tenemos el dafilón o el nylon, ¿sí? Que es monofilamento, muy seguro, pero hay que tener cuidado con el número de nudos, ¿sí? Aquí tenemos dos tipos de este tipo de sutura, como es el polivinilo o el poliéster trenzado. Polivinilo son hebras azules muy delgadas, suaves y flexibles, muy utilizado en operaciones oftalmológicas, microcirugía y cirugía vascular. En cambio, el poliéster trenzado es semejante a la seda con aspecto y consistencia similar, se tiñe de color verde, es más resistente y mejor tolerado. Facilita su deslizamiento a través de los tejidos. Nuevos materiales, tenemos las fibras de poliéster de Dacron, eh, no que estos son mucho más caros, ¿sí? Y más difíciles de encontrar. Por ejemplo, este tipo de suturas no tenemos acá en nuestra provincia de Loja. Es muy utilizado en operaciones vasculares, en operaciones cardíacas, que también casi no se hace acá y por lo tanto no tenemos a disposición. Y el politetrafluoroetileno expandido, es un material muy caro, pero muy fino, no provoca mucha reacción. E incluso hay mallas para las hernias, ¿sí? De la pared abdominal, hechas en este material. Son muy costosas, pero tienen la ventaja es que se las puede colocar directamente intraperitonealmente y no causa mayor reacción inflamatoria, es decir, no provoca adherencias y por lo tanto se lo puede dejar intraperitonealmente, ¿sí? Lo que no podemos hacer con las otras mallas quirúrgicas. En cuanto a los no absorbibles de origen sintético, entre los hilos más utilizados en cirugía está el acero quirúrgico inoxidable, ¿sí? Estos son muy utilizados en traumatología, ¿sí? Por los traumatólogos. Pero sabemos que el acero es inerte en el tejido, tiene mayor resistencia que cualquier otro material, puede sostener planos de la herida de manera indefinida. Es el material preferido en operaciones de cirugía cardiotorácica y procedimientos ortopédicos. Es decir, más para hacer osteosíntesis con este alambre de acero, ¿sí? En tórax también, para unir la parrilla costal, es muy utilizado. Eh, este tipo de
de sutura no la podemos realizar nudos como las otras suturas, sino que tal como se utiliza el alambre, no sé, todos que hemos utilizado en casa a lo mejor el alambre, debemos doblarlo y torcerlo, ¿sí? Para que no se deslice y no se sirva de unión acá en cirugía, ¿sí? Calibre de las suturas, como ya dijimos, el punto de partida o la base es 0, ¿sí? Entonces, aumenta el calibre si aumentamos, ¿no es cierto? Si decimos 1, 2, 3, 4, el 5 es el más grueso, ¿sí? En cambio, el calibre va disminuyendo si le colocamos 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, 8 ceros, ¿sí? Entonces, de 5 a 7 ceros ya se debería utilizar lupas para poder realizar los nudos, para poder maniobrar, eh, poder suturar, ¿sí? Los calibres de 8 a 11 ya se trabajan en oftalmología o cirugía vascular también. Ya se utiliza aquí microscopio, ¿sí? ¿Cómo elegir las suturas? Esta es una de las partes más importantes, ¿sí? Tenemos las suturas absorbibles para aproximar el tejido adiposo o el tejido celular subcutáneo. El más utilizado es el cargo simple. El calibre 3 ceros se prefiere no suturar a menos que sea para prevenir espacios muertos. Es decir, donde en el tejido celular subcutáneo queda un espacio muerto, pues podemos aproximar con esta sutura. También se puede utilizar para suturar mucosas urinarias, mucosas de las vías biliares. Tiene la ventaja que no provoca la formación de cálculos. Aquí también se puede utilizar el Vicryl, ¿sí? En vías biliares sin ningún problema. Para suturar mucosas digestivas, igual más utilizado es el Vicryl. También se puede utilizar el cádmico crómico. Vamos a utilizar el calibre por lo general 3 ceros. Para suturar el peritoneo, el peritoneo por lo general se lo puede dejar abierto sin ningún problema, pero hay algunos colegas que prefieren aproximarlo, se lo puede realizar con cádmico crómico, ¿sí? Sin ningún problema. Las suturas no absorbibles, estas nos sirven más para aproximar la piel, más aún cuando se planea retirar los puntos antes de tiempo y obtener una mínima reacción tisular. Es decir, en cara, sí, en cara por lo general va a estar como aproximación este punto por 5 días como promedio y debemos retirarlo ya para que no haga mayor reacción tisular y evitar también las cicatrices, ¿sí? Más desde el punto de vista sintético. Los mejores materiales pues son los de monofilamento de nylon o de polipropileno. El polipropileno incluso tiene mucho más memoria que el nylon, ¿sí? Por lo tanto, el polipropileno sí debemos realizar de 5 a 7 nudos, por lo menos para que no se nos desate, ¿sí? Es utilizado para reconstruir aponeurosis, para aproximar, ¿sí?, la pared abdominal, como ya comentamos anteriormente. Si hay una infección, ¿sí?, vamos a utilizar este monofilamento y que no se va a absorber. Entonces, así haya infección a ese nivel, no se va a desintegrar esta sutura y va a permanecer ahí toda la vida, ¿sí? Y por lo tanto va a cumplir su objetivo toda la vida de aproximar el tejido y evitar una dehiscencia de sutura, una hernia o una eventración. Las suturas inabsorbibles nos sirven mucho para suturar la pared de vasos arteriales o venosos. Podemos utilizar el polipropileno. De acuerdo al calibre del vaso, también va a ir el calibre de la sutura, ¿sí? Que va desde 3 ceros hasta 6 ceros.
La polidioxanona o el PDS2 nos ayuda o es muy utilizado en reconstrucción vascular, sobre todo en niños, para permitir el crecimiento del vaso. Para aproximar tejido óseo, la elección es el metal, como ya dijimos anteriormente, el acero inoxidable. Para reconstrucción de tendones, vamos a utilizar suturas de poliéster trenzado para dar mayor resistencia a la cicatrización. Se puede poner una capa externa cuando los tendones son grandes y requieren mayor resistencia, pues por ejemplo como el tendón de Aquiles se puede utilizar en las capas externas el nylon, ¿sí? De un calibre delgado. Las suturas trenzadas puede albergar bacterias en sus intersticios, por lo tanto nos van a servir de focos de infección. Es por eso que se debería utilizar cada vez menos este tipo de suturas, ¿sí? Trenzadas. Pero las ventajas, ya dijimos que se hacen unos nudos muy fijos y que no se van a desatar. Es deseable seleccionar la sutura del menor diámetro posible para afrontar los bordes de la herida y así reducir al mínimo la cantidad de material extraño en el interior del cuerpo. Entonces, para eso debemos saber elegir, ¿no es cierto?, el calibre de la sutura. De acuerdo a la fuerza que tengamos en el tejido, ¿sí? Que vayamos a aproximar. Entonces, por ejemplo, en extremidades, en cuero cabelludo, que es que hay mucha resistencia, en zonas de flexión y extensión, debemos utilizar un 2-0, ¿sí? Como mínimo. Por ejemplo, si es pared abdominal, en zonas donde no hay zonas de flexión y extensión, se puede utilizar 3 ceros, que es el más utilizado. A nivel de todo el cuerpo, en piel de tórax, por ejemplo, piel de abdomen se puede utilizar sin ningún problema. En cara, como hay que utilizar menor cantidad de cuerpo extraño, pues entonces se aconseja utilizar 5 ceros o 6 ceros sí, para la cara. 6 ceros en niños, 5 ceros en adultos. Entonces, menor calibre, menor tiempo también de extracción de puntos, ¿sí? Bueno, eso también vamos a hablar ya más adelante. Las suturas absorbibles son excelentes para la sutura subcuticular en niños debido a que no requieren retirarse. Es otra, para hacer puntos subcutáneos, ¿sí? O subdérmicos, eh, para no retirar, sino tener que retirar y los niños recuerden que no colaboran para retirar los puntos, entonces pueden hacer este tipo de suturas con sutura absorbible. Pero aquí algo que hay que tomar en cuenta es muy importante el color de la sutura, ¿sí? Esta sutura absorbible debe ser color piel, ¿sí? O una sutura blanca, porque la mayor parte que tenemos en nuestro medio son violetas o verdes y tienen la desventaja de dejar tatuajes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que mancha la piel si las dejamos de esta manera, ¿sí? De manera subcuticular. Las suturas absorbibles se deben seleccionar para mantener la fuerza de tensión durante el tiempo adecuado para que la cicatriz adquiera fuerza intrínseca. Las suturas absorbibles son excelentes para la sutura subcuticular en niños debido a que no requieren retirarse, esto ya dijimos. En cuanto a las agujas quirúrgicas, el paso del hilo por los tejidos requiere el uso de una aguja. Es algo obvio, ¿no es cierto? Porque hay zonas que son muy duras, como la piel del talón, por ejemplo, es muy duro. La piel de la palma de la mano igual son duras. Entonces, de acuerdo a esto, requerimos tipos de agujas también, ¿sí? En general se fabrican las agujas en acero inoxidable, templado y existen gran variedad de formas y tamaños. Resisten a la flexión y poseen la propiedad de doblarse antes de romperse.
Entonces esto da una ventaja para que no se... Aquí tenemos las características y las partes de una aguja, ¿sí? Entonces esta aguja es un medio de círculo, ¿no es cierto? La mitad de un círculo. Desde la punta hasta la base tenemos la longitud de la cuerda. Desde el punto medio hacia la mitad de la aguja tenemos el radio de la aguja. Tenemos el diámetro de la aguja. Desde la base hasta la punta, la longitud de la aguja. Entonces punta, la base o el extremo donde va ensamblada la sutura y el cuerpo de la aguja, ¿sí? Serían las partes y las características de una aguja. Entonces hay agujas con un cuerpo redondo, cuerpo en diamante, cuerpo triangular, cuerpo piramidal, sí, muchas formas, ¿no? Y la punta igual, hay puntas redondas, romas, eh, cortantes, triangulares. Sí, aquí tenemos los diferentes tipos de puntas, ¿sí? Lo que les había estado manifestando, ¿sí? La punta redonda o ahusada, reverso cortante, cortante convencional, roma, cortante roma, o sea, viene combinada, roma espátula, punta lanceta, punta diamante, ¿sí? Tenemos los diseños, como les decía, a veces la punta es de un diseño y el cuerpo de otro diseño, ¿sí? Acá tenemos el patrón de corte, como deja en la piel, ¿sí? Al introducirse esta aguja, esta punta de esta aguja, ¿sí? Estrellada, triangular, redondas, triangulares, eh, forma de espátula, forma de lanceta y ovalada. Entonces, cada una de estas también requieren de acuerdo al tejido, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar agujas cortantes como estas de acá, ¿sí? Para tejidos duros, por ejemplo, la piel, como ya les decía, cualquier parte del cuerpo. En cambio, tejidos suaves como el tejido celular subcutáneo, tejido graso, tejido muscular, podemos utilizar estas, ¿sí? Puntas romas o ahusadas. O sea, son también llamadas atraumáticas, ¿sí? Estas agujas cortantes, llamadas también traumáticas, debido a que dejan, ¿sí? Bordes irregulares, tal como se puede ver en el gráfico. Ahora ya vamos a ver sobre la técnica, ¿sí? Quirúrgica, ya. ¿Cómo vamos a utilizar el portaagujas, ¿sí? Hay dos formas. Una, la que vemos ahí en el gráfico, ¿no es cierto? Tenemos el portaagujas, donde va el dedo pulgar en una oreja del portaagujas. El cuarto dedo va en la parte inferior de la otra oreja del portaagujas, ¿sí? El tercer dedo sirve para sujetar la rama inferior del portaagujas y en cambio el dedo índice o el segundo dedo nos va a servir para darle dirección y fijación y fuerza al portaagujas, ¿sí? ¿Cómo vamos a colocar aquí la aguja? Por lo general en el tercio distal, en la unión del tercio distal con los dos tercios proximales se aconseja, sí, clipar aquí la aguja con el portaagujas y en cambio de 3 milímetros aproximadamente de la punta debe ir la aguja, ¿sí? No tan a la punta porque se puede salir o no tan lejos porque nos va a dificultar realizar la maniobra de sutura, ¿sí? La otra sujeción del portaagujas es con la palma de la mano, ¿sí? Eso se llama palmear.
Es un poco más fácil utilizar el portaagujas de esta manera, palmeando, porque se lo puede circular, se lo puede dar en círculo al portaagujas, incluso de 360 grados, sin ningún problema. Pero si ya lo tenemos aquí sujetado al pulgar y el cuarto dedo, la maniobra es un poco más limitada, que va desde 90 hasta 180 grados máximo, ¿sí? Como sujetar las agujas, se deben sujetarse en el portaagujas en un punto aproximadamente entre 1/3 y un medio de la distancia entre el extremo que lleva la sutura y la punta, de lo que acabamos de decir. El portaagujas debe estar al ras con respecto al cuerpo de la aguja. Decía, son 3 milímetros, dice la mayor parte de libros. No, no tan literal al ras porque se sale, si se brinca esta aguja. Al colocar la aguja en el tejido, la prensión que se ejerce deberá seguir el sentido de la curva de la aguja, perpendicular a la piel en un ángulo de 90 grados. Es decir, esto significa que la punta en relación a la piel debe ir, sí, en forma perpendicular, ¿sí? Es decir, aquí debería estar la piel si la aguja está de esa manera, ¿sí? La maniobra que debemos realizar al portaagujas no es de empujar, sino de realizar a manera de círculo, ¿sí? Tal como es la curvatura de la aguja, ¿sí? Entonces esta maniobra tenemos que realizar, no empujar así recto, sino un empuje circular también. Dice, el portaagujas debe cogerse entre los dedos pulgar y anular usando el índice para dirigirlo, que acabé de explicar. Ya la clasificación de la aguja según la inserción del hilo, eso les decía al principio, el ojo simple o acanalado y el ojo automático o el ojo francés. Es la clasificación. Si el simple o acanalado es la forma más antigua, debería insertarse ahí el hilo a través del ojal de la aguja con la mano. Es decir, todavía se utilizan, pero más para cierre de heridas de cadáveres luego de una autopsia, ¿sí? Luego de una necropsia. La mayor parte ya vienen de esta forma, con ojos automáticos, o sea, ya viene la aguja, ya viene ensamblada a la sutura, al hilo, de manera que no haya pérdida de tiempo y tampoco es más fácil manejarlo, ¿sí? Porque si tiene ojal, pues a veces se sale el hilo y toca enhebrar nuevamente. La clasificación según su cuerpo, hay curvas, rectas y mixtas, ¿sí? Eso es de acuerdo a la forma de la aguja. Las más utilizadas son las curvas, todavía se ven rectas, mixtas son mucho más raras. Las rectas se emplean en la sutura de piel o de órganos exteriorizados de las cavidades, se manejan con la mano. Hay agujas que tienen la forma de una espátula o de savia y que hacen una hendidura. Se utilizan en oftalmología las agujas con punta de trocar para tejidos que serían muy resistentes como las fascias y cartílagos. Entonces, las agujas que tienen esta punta se utilizan más para estos tejidos. En cuanto a la aguja curva, se maneja con el portaagujas, se utiliza en la sutura de los planos profundos y también en suturas cutáneas. Las mixtas se manejan con la mano, no son de uso común en cirugías, son más propias de disección de cadáveres y autopsias. Entonces, las más utilizadas son estas de aquí, las curvas, ¿sí? Las rectas utilizan menos. Otros tipos de suturas que tenemos. Tenemos las suturas mecánicas, ¿sí? Para esto ya vienen precargadas y vienen ya fabricadas, ¿no es cierto? Entonces, en este dispositivo, por lo general, vienen 20 grapas, lo cual la ventaja es que
como son grapas metálicas, causan menor reacción inflamatoria. Son muy fáciles de colocar y rápido de colocar, ¿sí? Esa es la ventaja. La desventaja es que hay que tener un dispositivo apropiado para retirar estas grapas, ¿sí? Caso contrario, es muy complicado y doloroso para el paciente tratar de retirar con un portaagujas o con otra pinza. Y otra desventaja es que son costosas, ¿sí? Tenemos otro tipo de dispositivos, las cintas adhesivas. Las más conocidas en el comercio son las Steri-Strip. Eh, por lo general, cuando queremos utilizar estas cintas adhesivas, debemos aproximar el tejido ya lo más que se pueda con sutura no reabsorbible, eh, para evitar, recuerden que esto no tiene mucha fuerza de tensión, estas cintas, y por lo tanto se puede abrir una herida fácilmente donde haya mucha fuerza de tensión. Entonces son lo que son más utilizadas son en tórax, abdomen y en cara, ¿sí? Su condición microporosa permite la transpiración de la herida, facilitando así la cicatrización y mejor estética de la cicatriz. Es una de las ventajas de este tipo de cintas adhesivas. También hay adhesivos tisulares, eh, cuyo principio activo es similar a la gota mágica, ¿sí? Pero estos son propios para tejidos humanos. Estos permanecen líquidos hasta que entran en contacto con el agua o tejidos que la contienen, el momento en que se polimeriza y forma una capa flexible y fija la superficie. Actúa además como barrera antimicrobiana. Tienen la desventaja que causa una intensa reacción inflamatoria en superficies no cutáneas, por lo tanto debemos evitar utilizar cerca de orificios naturales y mucosas. Sus presentaciones, las más comunes son el listoacril y el Dermabond. Eh, También estamos utilizando esto, por ejemplo, para impermeabilizar cuando realizamos una sutura intestinal, ¿sí? O anastomosis intestinal. También se utiliza para fijar mallas, ¿sí? En donde quiera que utilicemos una malla, pues en la región inguinal, una hernia ventral, etcétera. Hernia lumbar. Ya, la sutura, ¿qué otro uso le damos? ¿Sí? También podemos utilizar para ligar vasos, como hablamos al principio. Eso se llama para realizar el control de la hemostasia en una herida. Entonces, al ligar, vamos a ocluir la luz y con esto vamos a evitar un sangrado, ¿sí? Hay dos tipos de ligaduras, libre o a mano libre. Se utiliza un solo hilo, se utiliza una pinza de hemostasia en un extremo. Se anuda el hilo alrededor del vaso, bajo la punta de la pinza. Se aprieta el nudo con los dedos o con la pinza con mucho cuidado. La sutura o ligadura por transficción. Transficción significa que vamos a perforar por lo general la primera capa. En este caso sería del vaso sanguíneo, ¿sí? La adventicia. En, en cualquier otro tejido, pues las primeras capas de tal estructura. El hilo de sutura está unido a una aguja, el hilo con suficiente longitud para permitir al cirujano apretar el primer nudo. Entonces, por lo general, se hace la transficción, es para evitar que se corra esta sutura, ¿sí? Porque la fuerza, por ejemplo, si es una arteria, tiene pulso y este latido puede empujarla hasta sacarla de aquí y puede sangrar nuevamente, ¿sí? Entonces, para ello hacemos una transficción, es decir, pasamos un puntito a través de la luz de este vaso sanguíneo, ¿sí? Por las capas más externas del vaso.
Eso es transficción. La línea primaria, la línea de sutura que mantiene los bordes de la herida aproximados durante la cicatrización por primera intención. Dentro del cierre de heridas, no sé si recuerdan que hay las suturas de cierre de una herida por primera intención, segunda intención y tercera intención. Sí, primera intención es cuando a esta herida la suturamos luego que, luego que ya se cumplió la función, por ejemplo, extraer un órgano, qué sé yo, pues es sacar un apéndice, una vesícula, etcétera, y cerramos enseguida, ¿sí? Cierre por segunda intención, en cambio, es cuando hay riesgo de infección o en una peritonitis, por ejemplo, grave, un paciente que esté desnutrido, eh, cerramos la aponeurosis, pero la herida la dejamos abierta, ¿sí? Que se llama cierre de segunda intención y la herida se cierra sola. Eh, la desventaja es que va a quedar una herida, una cicatriz muy mala, muy fea, y también va a demorar mucho tiempo en cerrar, ¿sí? Es por segunda intención. Y por tercera intención, en cambio, dejamos abierta un tiempo prudente hasta que granule la herida, o sea, primero limpiar la infección, luego granula la herida y ahí la cerramos intencionalmente, ¿sí? Entonces es tercera intención. Bueno, cuando es de primera intención, pues hay diferentes tipos de cierres o de síntesis de heridas, como tenemos las suturas continuas, es decir, se realiza un nudo en un extremo de la herida y continuamente se la va atravesando de un borde hacia otro borde sin cortar el hilo, ¿sí? Esta la podemos hacer de tres maneras. ¿Sí? Una manera puede ser que nos quede paralelas los puntos. Otro puede ser que los puntos quedan un poco oblicuos. Pueden ser puntos entrelazados, es decir, pasamos la sutura por aquí, o puntos pasados también le llaman otros, y aquí queda otra línea más de sutura. Esto da mayor fijación y evita que se aflojen cualquiera de estos extremos de la herida. Es la ventaja de este nudo. Cuando es así continuo, hacemos un nudo aquí, un nudo acá, se llama surchet, también se llama ese tipo de sutura, o continuo, ¿sí? La sutura en asa anudada sobre sí mismo es similar a la de acá. Dice, los puntos se realizan continuamente sin cortar el hilo y se ejecutan. Esta es una de las ventajas, que se hacen más rápido, aunque el retiro es con mayor dificultad, no existiendo la posibilidad de retirarlos en varias sesiones. En cambio, cuando hacemos puntos separados, ahí se puede retirar, en cierto, a los 7 días una parte de los puntos y después de otro tiempo, unos 7 días más al resto de puntos. Esto es en situaciones a veces que se requiere, digamos, en una persona obesa, se requiere tener más tiempo una sutura ahí. O personas que tengan ascitis, por ejemplo, también se la debe dejar un tiempo más prudencial para evitar que se vaya a abrir la herida. Estos continuos dificultan el drenaje de una herida, contraindicada así si hay sospecha de infección, pero otorgan un buen resultado estético. Entonces ahí los tres tipos, los más utilizados, el punto simple que ya hablamos anteriormente, el punto continuo bloqueante o punto pasado que dijimos, y el otro el punto intradérmico. Que hay dos formas de utilizar el intradérmico, con sutura absorbible y con sutura no absorbible. Que eso ya les vamos a explicar el día del taller.
Punto intradérmico permite realizar una sutura sin atravesar la piel, evitando así las marcas de los puntos. Se requiere una buena aproximación de los bordes, no debiendo existir tensión en la herida. Esto es fundamental ya, y muy importante, ¿sí? Siempre esta herida debe estar lo más aproximada posible para que esta sutura intradérmica cumpla su función en forma adecuada. Nos proporciona una inmejorable resultado estético. Se refuerza con suturas adhesivas. Esto también se puede utilizar en verdad, estas cintas adhesivas, para que ayuden a disminuir la tensión de nuestra sutura intradérmica. La técnica se realiza con material reabsorbible monofilamento. Como les decía, también se puede realizar con material que sí se absorbe, pero debe ser el color de la piel o una sutura blanca, ¿sí? Para evitar el tatuaje. Aquí tenemos la técnica quirúrgica de una cierre de la herida, ¿sí? Entonces la entrada, aquí está el portaagujas, cómo debemos coger la aguja. Esta, a ver, es una sutura intradérmica, porque aquí tenemos la herida, vemos que empieza del ángulo de la herida a 1 centímetro, así de este ángulo, o sea, por la piel sana, se introduce la aguja, ¿sí? Sale por el ángulo de la herida de un extremo y luego se va cogiendo los bordes en forma subcuticular, ¿sí? Entonces de esta manera se aproxima la piel. Esto se puede utilizar mucho en caras y por la estética. Y evita los puntos, ¿no es cierto?, introductorios en la piel. Solamente quedarían 2 puntitos, uno aquí y el punto de salida acá en el otro extremo. Entonces ahí se va aproximando ambos bordes tal como se ve ahí. Aquí para saber que está bien hecha esta sutura, el hilo debe correr sin dificultad, ¿sí? Si ven cómo va quedando, cómo se va cerrando la herida. Entonces va de borde a borde. Debe estar a la misma altura y a la misma profundidad para evitar que quede una sutura montada. El resultado final, si es altamente estético, quedan los bordes muy bien aproximados. Los nudos quedan en los extremos de la herida. Y esto es una sutura no reabsorbible. Entonces esto, después del cabo de 5 días, si es que es en cara, lo retiramos, ¿sí? Si es en otra parte del cuerpo, pueden ser 8 días. Ya. Entonces puede ser un nudo aquí y un nudo acá, ¿sí? O sea, queda solo un punto de entrada y uno de salida nada más. Y el resto queda sin cicatrices de los puntos. Las suturas interrumpidas o puntos separados. Se utilizan varias hebras para cerrar la herida. Cada hebra se anuda y se corta después de la inserción. Proporciona un cierre más seguro. Digamos, si se desata una o se rompe un punto, pues el resto queda bien. En cambio, en la sutura continua, si se rompe un punto de estos, toda la herida se abre, sí, se afloja. Se puede utilizar si la herida está infectada, ya que los microorganismos tienen menor posibilidad de viajar a través del hilo de sutura, ¿sí? Puntos simples separados. Los puntos de colchonero o verticales son lejos, cerca, cerca, lejos, lejos. Y los horizontales, ¿sí? Están acá. Estos en cambio son en forma horizontal. Por eso se llama colchonero horizontal. Igual eso los vamos a dar en el taller. Más detalles. Otros tipos de puntos de sutura son las discontinuas, cuales tenemos el punto simple, el punto simple con nudo enterrado o invertido. Aquí se puede utilizar una sutura absorbible,
¿sí? Para que quede el punto adentro, el nudo adentro, perdón, y la herida aproximada. Puntos de colchonero vertical. Ya mencionamos el colchonero horizontal y el colchonero horizontal semienterrado. Este también, por lo general, los puntos de colchonero nos dan 4 orificios de dos de entrada y 2 de salida, ¿no es cierto? Nos dan 4 por cada punto, 4 heridas, podemos decir, por cada punto. En cambio, el colchonero horizontal solamente nos va a dar 2, ¿sí? Eso igualmente ya lo vamos a explicar mañana. Punto simple es el más utilizado, más rápido y fácil de ejecutar. Se realiza con materiales no reabsorbibles, indicada en laceraciones en zonas de tensión supraarticulares. El punto de entrada es un ángulo de 90 grados, punto de salida por el tejido. Siempre debemos apoyarnos de este instrumental que se llama pinza anatómica, ¿sí? O una pinza quirúrgica, de acuerdo al tejido que estemos manejando, para evitar, ¿no es cierto?, accidentes durante la sutura, pincharnos durante la sutura. Entonces ya se hizo el primer borde, acaba el segundo borde. La aguja debemos realizar a la misma altura. Algo que me estaba olvidando, por lo general se utiliza unos 5 milímetros del borde de la herida hacia afuera, igual 5 milímetros, y entre punto y punto también depende, que puede ir de 5 milímetros a 1 centímetro, la distancia entre punto y punto. Entonces aquí también la distancia y la profundidad deben ser similares para evitar que salga los bordes salga el uno más arriba que el otro y quede antiestético. Entonces siempre el primer nudo es doble, ¿cierto? O el nudo cuadrado o nudo del cirujano. El segundo y tercer nudo por lo general ya son simples, es decir, una sola vuelta al portaagujas. Siempre debe quedar el nudo a un lado de la herida, ¿sí? Esta es la herida, el nudo queda a un lado, siempre. Nunca aquí en el borde de la herida, en el centro, porque eso va a interferir en la cicatrización y en la estética del cierre de la herida. Y también mayor dificultad al momento de retirar los puntos, ¿sí? Para cortar este punto, pues es mucho más fácil, tal como está aquí en el gráfico. El resultado final son bordes evertidos, puntos equidistantes de los bordes y nudos a un lado de la herida. Los nudos deben quedar siempre siempre al mismo lado, ¿sí? Lo que quiere decir, lo que permite realizar la inspección de la herida, interfiere menos en la cicatrización, en la vascularización y también es más fácil de retirar los puntos. Les acababa de decir. Las suturas permanentes se colocan por debajo de la capa epidérmica y pueden ser continuas o interrumpidas. No se retiran después de la cirugía. Hay otro tipo de suturas en jareta, que se utiliza por lo general. Aquí como podemos ver, luego de una apendicectomía, cuando tenemos una base un poco inflamada eh, y haya algún riesgo de que se pueda ir esta ligadura de esta base pendicular, se puede reforzar con una jareta, ¿sí? Es una sutura continua alrededor de una luz. Por lo general se estiran los bordes y da el cierre a esta luz, ¿sí? Entonces sirve para invertir y cerrar esta luz que queda aquí. Esa es una jareta. Sutura subcutánea continua, colocadas en el tejido subcutáneo por debajo de la capa epitelial, en línea paralela a la herida, deben ser puntos cortos y laterales. Este es la primera ejemplo que ya vimos. Líneas secundarias, colocación de los puntos pueden ser puntos
continuos o interrumpidos, se deben tomar porciones iguales de tejido en cada lado de la herida. La aguja debe insertarse entre 1 y 3 centímetros del borde de la herida. La mayor parte de los tejidos cicatrizan cuando ya los bordes están aproximados. Sutura continua. Para aproximar piel y otros tejidos puede ser continuos o subcuticular. Para invertir tejidos podemos utilizar la sutura de Lemberg, de Cushing o de Conmel. Invertir un tejido significa que queda un poco el labio de la herida un poquito abierto. Esto nos sirve sobre todo cuando hay riesgo de infección y por lo tanto permite que salgan estos líquidos, ¿sí? Evitar la infección. Invertir el tejido es todo lo contrario, solo podemos realizar con un colchonero horizontal. La sutura interrumpida igualmente puede ser simple. Punto vertical de colchonero, punto horizontal. También podemos realizar los mismos puntos del Lemberg, el de Hased y la jareta. Y para vertir un tejido podemos utilizar igualmente el punto de colchonero horizontal. Cuanto a los nudos, nudos manuales en este caso, tenemos el nudo cuadrado o el nudo del cirujano, ¿sí? La técnica de una mano, hay técnica de 2 manos. Es uno de los mejores, se anuda de preferencia con ambas manos para lograr las tracciones en direcciones opuestas. El nudo que no se desliza, ¿sí? Entonces el primer nudo es doble, como decíamos, el segundo y el tercero ya son simples. Tenemos la técnica con una sola mano y con el dedo índice se utiliza para coger la lazada, coger la lazada del otro lado y realizar el nudo, ¿sí? Que el primero se hace doble, nudo del cirujano, y el segundo y tercero son simples, ¿sí? Es la técnica con 2 manos ya, una de las más utilizadas. Coge el hilo anterior en la palma de la mano, el posterior se lo enreda aquí y se coge con el dedo medio la sutura, ¿sí? Se hace el primer nudo y luego el segundo nudo. Igualmente esto los vamos a practicar ya el jueves y el viernes. Técnica, decía que hay una técnica de una mano y técnica de 2 manos. La técnica de 2 manos. Donde se hacía un ojal con el dedo pulgar y luego con el dedo índice y el pulgar se coge la otra hebra y se realiza el nudo. Igualmente esto hay que explicarlo el jueves y el viernes. Nudos con instrumental, cuando es adecuado cuando ambos extremos del hilo son cortos o para ahorrar material de sutura. Eso sí es verdad, porque cuando hacemos nudos manuales necesitamos hilos grandes y para poder maniobrar con la mano o con ambas manos. Entonces la técnica es similar, sino que aquí se utiliza el portaagujas. Igualmente se les va a indicar ya la correcta forma de realizar nudos seguros, ¿sí? Porque solamente con coger el porta de una manera diferente, de esta manera, así para abajo, podemos hacer que el nudo se afloje, ¿sí? Y no sea seguro. Entonces, ¿cuándo retirar los puntos? El tiempo para retirar los puntos depende del lugar donde esté localizada la herida. Ya adelantamos un poco, ¿no es cierto? Y depende del tipo de material empleado. Si es cuero cabelludo, lo podemos dejar de 10 días hasta 15 días, ¿sí? No hay ningún problema. En cara, en general 5 días es el promedio. Tórax, abdomen o espalda por lo general son 8 días, ¿sí? En extremidades sí se requiere por lo general de 12 a 14 días
Zonas de flexión, también 14 días, flexión extensión, debido a que hay mayor fuerza de tensión y puede abrirse nuestra herida. Entonces, por eso es que se requieren ya más tiempo. El promedio en tórax y abdomen son 8 días, ya dije. En extremidades los 15 días. En la técnica, pues debemos tener, ¿no es cierto?, nuestro equipo de retiro de puntos estéril, igualmente el ambiente, el sitio adecuado estéril. Vamos a utilizar antisépticos, limpiar el área. Puede usarse, por lo general, alcohol, incluso agua oxigenada. Tomar un extremo de las suturas con pinzas, luego se corta. Hay una tijera propia para cortar puntos. Lo más cerca donde penetra la sutura a la piel, ¿sí? ¿Esto para qué? Para evitar que el hilo recorra de afuera hacia adentro, ¿sí? No, el hilo debe recorrer desde adentro hacia afuera. Tirar suavemente el hilo de sutura con pinzas hacia el lado opuesto. Entonces ahí vamos sacando punto por punto y lo vamos colocando en una gasita, ¿sí? Esto sería todo por ahora, y en la práctica pues ya se da los más detalles y cómo realizar cada uno de los puntos y los tipos de síntesis en el cierre de las heridas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún compromiso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Ya, doctor. gracias a ustedes también por su Gracias, atención y hasta el día jueves. doctor. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Ya. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya a ustedes, gracias.